Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta en Artes y Oficios por la 94.5 para dar comienzo a nuestra entrevista / panel del día de hoy. A propósito de que el jueves 16 de mayo la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y Diputadas respaldó el proyecto de ley que prohíbe la realización de conciertos por parte de artistas que promuevan la, comillas, narcocultura y toda actividad ligada a la explotación sexual, la pornografía infantil o el consumo de drogas. Este texto se presentó a trámite en enero y marzo de este año respectivamente en el marco de la polémica por la inclusión en el Festival de Viña del cantante Peso Pluma y todo lo que ello desencadenó finalmente hasta el día de hoy. ¿Cómo impacta este proyecto en la música urbana nacional y qué tanto la afecta? ¿Cómo se está ejerciendo el poder en la cultura urbana? Todo esto lo vamos a discutir y queremos responder, por supuesto, estas preguntas junto a la periodista Javiera Tapia, directora del medio musical POTQ, y también junto a Ainhoa Vázquez, doctora en letras de la Universidad Católica y autora del libro Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo, de la editorial Paidó. Muchas gracias, chicas, por estar el día de hoy en este estreno de Artes y Oficios. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarnos, bacán. Quería partir esta conversación con ambas haciendo primero que todo una bajada de este tema y también entregando un poco algunas definiciones para saber cuál es el terreno en el cual nos estábamos parando y en primera instancia, a propósito también como del desarrollo de este texto que hiciste, Ainhoa, quería preguntarte un poco como qué vamos a entender como narcocultura y de qué manera, ahí Javi también un poco dirigida a ti esta pregunta, la narcocultura se ha llevado al campo performático de la música urbana. Bueno, la narcocultura en general se muy mal entiende la mayoría de las veces, ¿no? Pensamos que la narcocultura tiene que ver con la música, tiene que ver con las series de televisión, tiene que ver con el cine, pero en realidad lo que estamos hablando en estos casos es de narcoficciones, no de narcocultura. La narcocultura es la cultura que se produce por los narcotraficantes, para los narcotraficantes, tiene que ver con el ecosistema que ellos crean, ¿no? La forma de mundo que tienen. Entonces tiene que ver con sus códigos, con sus normas, con la forma en que se relacionan ellos, entre ellos, ¿no? Entonces es algo que se produce en el seno de la narcocultura, o sea, más bien en el seno del narcotráfico, y no tiene que ver con nosotros como público espectador. Entonces, en el caso de la música no necesariamente tiene que ser parte de la narcocultura. Entonces, creo que eso es súper importante que lo establezcamos desde el principio para saber de qué estamos hablando. Súper, entonces vamos a hablar de narcoficciones de ahora en adelante a lo largo de esta conversación. Quería ir contigo ahora, Javi, para saber de qué manera también estas narcoficciones se han llevado un poco al campo performático de la música, como nosotros lo podemos ver expresado en las canciones, por ejemplo, de Juliano Sosa, del cual estábamos hablando hace algunos minutos atrás, de Jere Klein, de Cris MJ. Sí, o sea, es que lo que voy a decir igual creo que es una idea muy básica, pero creo que al ser tan básica muchas veces las cosas básicas se nos olvidan, y es que la música es una expresión de la sociedad. O sea, lo que existe en nuestra sociedad siempre está reflejado en la música de alguna u otra forma, en las letras, en los modelos de producción de la música, en los modelos estéticos también que acompañan las propuestas musicales. Entonces, me parece que es un poco como una lucha perdida, entre comillas, querer que el imaginario o estas narcoficciones, como estos elementos que se pueden relacionar con la narcocultura, no estén presentes en la música popular. Es evidente que sí van a estar, así como han estado otros temas. O sea, la guerra es un tema, un tópico que está presente también en la música, abordado desde diferentes perspectivas, digo, pero me parece una lucha perdida pedir que esto no sea parte de una expresión artística, en este caso en la música, porque es inevitable, es un reflejo de lo que somos y construimos como sociedad. Y creo que tiene mucho que ver también, creo que hay una cosa como de no querer mirarnos como sociedad también, como no querer aceptar que
podemos construir cosas muy buenas, pero también podemos dedicarnos a hacer cosas oscuritas. O sea, creo que mientras más nos alejemos como de ese interés y de esa, en el fondo, como de esa como sinceridad con nosotros mismos, como colectivo, digo, va a ser mucho más difícil solucionar otros problemas que no son del ámbito artístico, son del ámbito político, del ámbito social. Entonces creo que pedirle a la música que cumpla con lo que en realidad debiera estar cumpliendo el Estado en su conjunto, y me parece, me parece un despropósito tremendo, tremendo. Creo que ahí está súper equivocado como el punto de acción en el fondo. Uh-huh. Aprovechando que mencionabas esto, Javi, quería tomar un poco lo que es este proyecto de ley, porque de hecho dice en una de las partes como estas canciones pueden influir en la percepción social de la delincuencia y también dificultar los esfuerzos para implementar políticas de seguridad efectivas, como dándole de alguna forma responsabilidad efectivamente a estas expresiones artísticas de problemas políticos, problemas sociales, percepciones sociales también. Y entonces, en ese sentido, quería preguntarles también a ustedes cómo ven un poco esta afirmación que ya está en este proyecto de ley y si efectivamente será la música la única narrativa cuestionada un poco como en esta percepción de inseguridad que existe actualmente. Mira, yo me acuerdo que yo escribí una columna cuando sucedió toda la polémica de Peso Pluma en Viña del Mar, y a propósito de la publicación de una columna de Mayol, que eso fue lo que abrió el tema en febrero. Y yo recuerdo que en ese texto Mayol hablaba sobre el peligro como para una especie de quiebre del pacto social a causa de como esta presentación en ese caso de Peso Pluma, o ya en este caso lo llevamos como a cualquier tipo de concierto que en el fondo esté relacionado de alguna forma con este mundo, con esta narrativa. Y a mí me llamó mucho la atención ese texto, bueno, por varios motivos, pero en este caso, como esa frase de el peligro de una ruptura del pacto social, me parece como completamente equivocado. Sí, o sea, en mi opinión, el pacto social ya se rompió y las personas responsables no son los músicos, las músicas, ni la audiencia, ni las productoras y productores de conciertos. Ese pacto social se debía haber cuidado desde el Estado, pero también desde la sociedad civil, digo, como somos todos parte de eso. Y ese pacto social ya está roto. No va a venir un artista que esté relacionado en algún punto con estos tópicos, estas narrativas, a romperlo. Creo que también es confiar muy poco en las personas, en la capacidad que tienen las personas de recibir cualquier expresión artística. La idea de que las personas solo leen las cosas de una forma literal, de que el arte se lea de forma literal, me parece peligrosísimo, y creo que estamos viviendo un periodo como histórico en el que eso está sucediendo, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Todo el arte se está leyendo de forma literal, y de ahí salen, columnas como la de Mayol, por ejemplo. Uh-huh. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con Javiera. Creo que en general se ha demonizado un montón a las narcoficciones, ¿no? O sea, pareciera que la música, la literatura, el cine, las series de televisión son las culpables de que exista el narcotráfico, cuando en realidad lo único que están haciendo es tomar un problema social y reflejarlo en el arte, como ha hecho el arte siempre, ¿no? O sea, siempre ha hecho el arte esto de tomar lo que está ocurriendo en la realidad y problematizarlo en la ficción, ¿no? Entonces, el hecho de pensar en censurarlo o pensar en culpabilizar a la ficción, ni siquiera hablemos de censura, sino que solo culpabilizar a la ficción de lo que está pasando en la realidad, es una cortina de humo al final, ¿no? Porque es como mucho más fácil decir, oye, censuremos o prohibamos o regulemos las ficciones, cuando es tremendo a nivel social, ¿no? Pero es que quisiera inabarcable, entonces, bueno, abarquemos lo que se puede abarcar, que es la ficción, ¿no? Pero con eso solamente es una cortina de humo, porque no estás con nada. Ojalá fuera tan sencillo como decir, vamos a prohibir que existan este tipo de canciones y que vamos a pedirle a los que no canten
tener, vamos a exigir que no existan los narcoserios, existan la que el narcotráfico o lo que sea, cualquier ficción a la violencia, vamos a acabar con el narcotráfico, ¿no? Es una cosa tremendamente ingenua. Y también acuerdo completamente con Javiera de pensar que los televidentes, que los escuchas, son personas ignorantes, porque al final lo que hay detrás de todo eso es una banalización, ¿no? Y un sentir que los espectadores escuchas son personas ignorantes, ¿no? Son capaces de irse escuchando, y también eso ha sido un tema social y tal, ¿no? Y no es así, o sea, la gente es mucho más inteligente de lo que estamos pensando, ¿no? Es que tú vayas a una cosa como una codificación directa, vamos a escuchar una canción y entonces me voy a volver antes, o voy a sentir que sí, que me puedo, que no sé, glorificar al narco, ninguno. La gente es muy consciente. O sea, a mí me gusta mucho lo que están haciendo en México respecto a eso, porque en México lo que se está haciendo es que están tomando las ficciones, están tomando las canciones, los profesores, y les están poniendo las canciones, pedacito de serie o pedacito de película a los estudiantes, y se está generación con ellos, ¿no? Entonces, en vez de demonizarlo y decir no los vamos a escuchar más o a proyectar más, lo que se hace es, ok, vamos a tomarlos y vamos a ponérselos a los estudiantes y vamos a hacer una conversada, ¿no? Desde la educación, desde los profesores, para ver por qué los jóvenes quisieran tal vez volverse narcotraficantes, ¿no? Pero ya lo llevamos a la realidad, o sea, que la ficción sirva para conversar lo que se está produciendo en la sociedad, ¿no? Entonces, en vez de decir, vamos a eliminarlo, es como, no, pongámoslo en el tapete, conversémoslo y hagamos algo con esto, ¿no? Generemos una reflexión crítica respecto a lo que estamos viviendo. Uh-huh. A propósito de lo mismo, bueno, primero quiero recordarles a todas aquellas personas que nos están escuchando en la 94.5 que estamos conversando junto a Javiera Tapia y a Ainhoa Vázquez respecto a las narcoficciones y cómo también esto impacta en distintas políticas públicas que se están desarrollando durante el último tiempo en nuestro país. Quería preguntarles un poco también respecto a propósito de esto de no entender la música de forma tan literal. ¿De qué manera y de qué forma también se pueden entender los códigos estéticos presentes? ¿Cómo uno también eventualmente puede llegar a empatizar con estos códigos estéticos presentes y los contextos de producción de cada una de las canciones que cantan estos artistas que son aludidos? Como lo comentábamos anteriormente, Pablo Chile, Jere Klein, Cris MJ, y así una larga lista también de artistas, sobre todo masculinos, que aluden un poco a estos códigos estéticos. O sea, yo creo que creo que es una buena pregunta, pero no creo que es una pregunta que se pueda responder como en corto, porque creo que de partida podemos trazar líneas quizás más generales sobre algunas estéticas presentes en esa música, que son como la de, no sé, los autos de alta gama, como ropa de marca, de diseñador, sí, como pero para no caer en el cliché, creo que también hay mucho más que eso. Creo que muchas veces nos quedamos con esas líneas generales de lo que nos imaginamos que hace o cómo se ve o lo que muestra un artista urbano, pero la verdad es que musicalmente ya, ¿cuántos años llevamos en esta ola? Como por lo menos unos 8 años, sí. Unos 7 años, y dentro de todo ese tiempo se ha podido ver eso, pero también mucho más, o sea, yo me acuerdo cuando apareció, por ejemplo, Gianluca con una canción que se llamaba Siempre Triste, que también es una persona que, bueno, juega como que entra y sale del urbano, pero realmente lo es, participa de ahí. De hecho, fue uno de los primeros también que empezó como con una movida nueva dentro del género. Y era una estética completamente diferente. Era la de un hombre joven que vivía en Gran Avenida, creo, en donde los temas de sus canciones también no tenían que ver como con esta búsqueda del éxito o el maleanteo, o no, de hecho eran como canciones sobre como cosas muy sensibles, la depresión, la salud mental, por ejemplo, también sobre el amor o la amistad, o como la situación, como situaciones de la vida cotidiana. Entonces, claro,
puede que en el mainstream existan como esta imagen fija que el artista urbano o la artista urbana maneja unas estéticas muy fijas. Que yo creo que por una parte sí, porque pertenecen a un modelo de negocio, o sea, los sellos multinacionales que están llevando a estos artistas son empresas y existe un modelo de negocio ahora en la música, que es como, los músicos le dicen como la forma de pegarse, Sí. esa forma, la forma de pegarse es una, o un par, que es como un paquete de cosas que hay que seguir o pasos que hay que dar para pegarse. Y eso involucra las estéticas muchas veces. Pero también hay otras cosas. Entonces yo como que haría el llamado como a escuchar esta música como sin tanto prejuicio y también viendo que existe como una variedad, así como existe una variedad de estilos dentro del mismo género, también existe una variedad de letras, de maneras de producir, y por supuesto de las maneras de mostrarse. Sí, yo eso agregaría que acá llevamos poco tiempo con esto dentro de todo, o sea, de verdad llevamos mucho tiempo, estamos hablando de 10 años por lo menos, pero pareciera que es muy poco tiempo en comparación, por ejemplo, a México, ¿no? Que tenemos narcocorridos desde los años 20, desde 1920. Entonces, cada vez se han hecho más estudios, y lo que han hecho los estudios mexicanos es que dicen que muchas veces la gente ni siquiera se queda tanto con la letra, es, por ejemplo, con la música, ¿no? Porque el narcocorrido le recuerda a su abuelo. Entonces no están pensando tanto en la letra, sino que hay una conexión emocional con la música también, ¿no? Y que eso también tiene que ver, creo, con lo que está pasando acá. Acá hay menos estudios al respecto porque es muy, muy reciente, pero sí creo que también hay una reivindicación dentro de la música urbana chilena que me parece súper interesante. O sea, por ejemplo, creo que si pensamos, por ejemplo, en la idea del flaite, ¿no? Acá las letras de la música urbana chilena están haciendo una reivindicación del flaite como alguien que tiene códigos, que no es el tipo flojo que se piensa a nivel popular, ¿no? Que si pensamos como qué es lo que significa ser flaite en Chile, o lo que tradicionalmente ha significado ser flaite, es alguien flojo, ¿no? Un delincuente, alguien que se viste de una determinada manera. Acá hay una reivindicación de eso también desde la clase social que me parece súper importante e interesante que empecemos a ver, no solamente desde el ámbito musical. Es que hay muchas cosas que se activan, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, también, perdón por los saltos, pero es que estoy pensando, por ejemplo, también en el documental de narcocultura, no sé si que está en Netflix, que también, no sé si se acuerdan, pero están en estos sujetos, estas personas que son como oficinistas estadounidenses que van al palenque a escuchar el narcocorrido porque se conectan con sus raíces mexicanas y que salen con los sombreros, o sea, que están como vestidos como oficinistas, ¿no? Pero con el sombrero de punta, con la bota de punta, y ahí también, y que de alguna manera es empoderarse y se sienten bien cantando narcocorrido, ¿no? Porque ahí es eso de apela al sentido, no es que ellos se vayan a volver narcotraficantes, pero sí están apelando a su sentido de como, bueno, puedo ser poderoso, puedo ser dueño de mi propio destino, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con el narcotráfico, pero sí tiene que ver con apelar a esos sentimientos de puedo ser algo más de lo que me están diciendo, de lo que me está diciendo la sociedad que soy, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que están ahí dentro de la estética que se nos va de las manos, ¿no? Y que no estamos tomando en cuenta, porque estamos haciendo una lectura muy literal del asunto, como se escucha el tema del narcocorrido, me voy a volver narcotraficante, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas, y de sensibilidades y apreciaciones psicológicas, emocionales, que se nos escapan con esto. De hecho, hay algo que a mí me llama, hay algo que a mí me llama mucho la atención, como con esta discusión de cómo, bueno, sobre todo en canciones o proyectos que tienen que ver con el género urbano, se está como castigando mucho esta idea de como lo que dice, no, si escucho esto el niño se va a volver narcotraficante, pero hay otras ideas que me parecen también nocivas y que no se cuestionan, no solo en esta música, sino me refiero incluso a la música mainstream en general, no un género en específico, que es, por ejemplo, cómo la modificación de los cuerpos de, por ejemplo, mujeres muy, muy jóvenes que sufren una presión, pero horrible, terrorífica,
de parte del mismo sistema de la industria de la música, pensando en que esas modificaciones a sus cuerpos las van a hacer exitosas. Tampoco se cuestiona, por ejemplo, que mucha música pone el discurso como un discurso súper neoliberal y súper individualista también, como al mismo tiempo que puede ser algo positivo, como con lo que dice Ainhoa, como yo soy el dueño de mi destino, como yo puedo cambiar mi realidad. También hay otros que son como, no me importa nada, me importo yo de mí mismo y no me importan, o sea, ahí la comunidad no existe. Entonces, vuelvo de nuevo al principio, es un reflejo de nuestra sociedad, como esa modificación de cuerpos al punto de lo peligroso para esas mujeres jóvenes músicas, así como estos otros discursos súper individualistas que, no sé, a mí me interesan incluso mucho más que un músico o una música mencione droga en sus canciones, la verdad. Tampoco las leo de manera literal todas, pero eso aparece igual muchas veces, sí, de manera literal. La modificación de los cuerpos también es algo que podemos ver, que está sucediendo, no, no es una perspectiva de algo que yo, no, es algo que vemos. Y eso no le importa a nadie. Entonces, creo que así como la música es el resultado de nosotros como sociedad, bueno, nosotros también, porque ¿qué es lo que nos está importando en el fondo? Criticar o relevar en otro caso. Vamos a responder esa pregunta, pero a la vuelta de una breve pausa. Muchas gracias, Javi y Ainhoa, por seguir acá en Artes y Oficios. Vamos a ir a escuchar música ahora. Vamos a escuchar Diablo de Kia junto a Soulfía. Y a la vuelta seguimos conversando acerca de narcoficciones acá en Artes y Oficios. Estamos de vuelta en Artes y Oficios por la 94.5 en Radio USACH y vamos a seguir conversando junto a Javiera Tapia, directora de POTQ, y también junto a Ainhoa Vázquez, autora del libro Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo. Y a propósito un poco también relacionado como a la canción que estábamos escuchando anteriormente junto a Soulfía y junto a Kia, quería expandir un poco el relato con ustedes dos respecto a estas masculinidades frágiles, que también es parte como del relato que aparece en el libro de Ainhoa, y en cómo también se pueden entender un poco las historias que hay detrás, sobre todo de personajes masculinos que recurren a estas narcoficciones versus los personajes femeninos, porque en general, al menos a nivel como de industria musical en Chile, cuesta un poco ver la representación de la mujer flaite versus el hombre flaite. ¿Cómo ven un poco también ustedes ese escenario y cómo también se ve esto expresado en lo que algunos medios decían que era el narcopop? Quiero conocer ahí también un poco más de sus perspectivas. Bueno, yo creo que efectivamente es muy diferente, ¿no? Lo que pasa con las mujeres y con los hombres. De hecho, dentro de la escena de la música urbana tenemos pocas exponentes mujeres, ¿no? Tenemos a Liz, a Princesa Alba, pero en realidad son muy poquitas en comparación a la cantidad de hombres que están llevándola en este momento con respecto a la música urbana. Pero sí creo que así como hay una reivindicación del flaite, ¿no? En la música urbana a través de los hombres, también hay una reivindicación de la puta en las mujeres, ¿no? Y que también me parece súper interesante porque estoy súper de acuerdo con lo que decía Javiera respecto al cambio estético, ¿no? De las mujeres, y que eso sí es sumamente preocupante, pero también creo que tenemos que ver este otro lado de las mujeres que cantan música urbana, en Chile sobre todo, que hay una reivindicación del goce, ¿no? De la mujer como sujeto que siente placer. Y eso me parece interesantísimo también a nivel de música urbana, la capacidad de estas mujeres de decir, sabes que sí, yo gozo con el sexo, lo paso súper bien, me gusta todo esto, ¿no? Porque ya no es un sujeto pasivo, es un sujeto que actúa, ¿no? Y que busca el sexo conscientemente. Y también eso está interesante como a nivel de género, creo que no tenemos que dejarlo. Javi, te vamos a No te escuchamos, desmutear. Sí. Yo solamente quería hacer como una referencia a propósito de lo que comentabas, Ainhoa, que eso también está súper ligado como el neoperreo, como este movimiento muy industrializado también de Tomás del Real, DJ Liz, y toda una serie también de artistas que están pegando muy fuerte también en Europa ahora, como que les está yendo súper bien. Dale, sí, pues Javi. yo creo que les va bien por eso también, ¿no? Sí, pues.
Interesante. Sí, no, cuando escuché tu pregunta, lo primero que pensé fue que, como lo mismo que decía Ainhoa, creo que lo que define a las músicas que pertenecen como a esta escena es muchas veces eso, hablar sobre la autodeterminación del cuerpo, ser seres que gozan, el derecho al placer, también hay una reivindicación ahí que me parece también súper importante. Y por otro lado, bueno, yo creo que algo que vemos en Chile igual, que no es solo que sean menos las músicas, sino que es algo que esto yo lo he visto en vivo. Y es algo que la verdad es que, bueno, patriarcado, pero me llama mucho la atención cuando veo un show en vivo de un artista urbano, muchas veces, hombre digo, muchas veces no hay mayor producción en ese show, es él arriba con quizá algún músico o alguien en una mesa, eh, un buzo, muchas veces, como Sí. que puede ser caro, pero es un buzo. En cambio, sigue habiendo como una exigencia como de producción y también estética para las mujeres a la hora de hacer un show. O sea, si una de todas estas músicas que son increíbles cantantes como la Kia o la Zulfía se suben a un escenario en buzo, sin un diseño de luces, sin imágenes, sin nada, créeme que es como el último día el que se pueden dedicar a a lo que hacen, ¿cachai? Ujú. Creo que existe una exigencia súper dispar entre lo que se le pide a un artista urbano, que es lo que se le pide hombre, a lo que se le pide a una mujer a una hora, y que tiene que ver con cómo se ve, qué es lo que muestra en el escenario. Ellos no bailan, ellas tienen que ser atletas casi y bailar increíble. Digo, no es que todas lo cumplan, pero sí son las exigencias que uno, incluso como audiencia o prestando atención a los shows en vivo, ve que existen, esas exigencias están ahí. Yo me acuerdo cuando Princesa Alba llevaba poquito, bueno, habían exigencias también como qué es lo que cantaba, cómo se veía, todo, como que ya no era solamente me gustó o no me gustó la canción. Y además, me acuerdo que hubo un momento en que solo se le podía nombrar a ella y que muchas veces en los carteles de los shows en vivo no había ninguna mujer. Sí, po. Hasta que empezó a estar ella en algunos, muy pocos. Como que creo que también hay algo ahí que no tiene que ver solo con las exigencias del medio, sino que siento que ya se ha avanzado algo, pero aún falta mucho que las productoras, la gente que organiza fechas, se tome en serio también el trabajo de las mujeres en esta escena. Ujú. Creo que no pasa tanto. Y también muchas veces también tienen tratos que son mucho peores, tanto económicamente como con las exigencias que ellas pueden pedir a la hora de enviar un rider para una producción en un escenario. O sea, desde eso hasta como la audiencia hay una diferencia de trato, una diferencia de valoración, hay una diferencia económica también respecto a los proyectos de hombres y mujeres y por supuesto que no pasa solamente en este género, pero una exigencia a lo que tiene que hacer un artista en el escenario y cómo se tiene que ver. Ujú. Sí, quería sumar a eso también que también hay una exigencia en términos creativos, como me pasa como auditora sobre todo, que las cantantes de música urbana solamente son tomadas en cuenta cuando ya son más ligadas al pop, a ritmos como más higienizados, pero cuando hacen trap como con sonidos y con bases que efectivamente retumban y que son parecidos como, no sé, a lo que hace Marlon Brice, ahí cuesta mucho más ponerla en carteles, tomarles en cuenta, hacerles entrevistas, ponerles en prensa, como que eso pasa también en Sí, general como a nivel de industria y de cobertura, me da un poco la sensación. sí, totalmente, totalmente. De hecho, para mí un caso como pensando en eso es Loyalty, Ujú. como que la música de los inicios de Loyalty es súper oscura, o sea, ella como con unas barras increíbles, sonando pesada, como podría sonar como un nombre, da lo mismo, eh, y claro, como que costaba un poco meterla, Ujú. a nivel prensa hablo. Sí, sí, sí. Lo mismo con Chef Calis, como que pasa también con otros fenómenos. Ajá. Claro, y al final Sí, tienen como más cabida cuando se pasan al pop.
¿no? Pero pareciera que es como el reducto femenino, ¿no? El pop. Entonces... Sí, es como la literatura de mujeres, la música de mujeres, ¿cuál es? El pop, como que siempre estamos permanentemente relegadas como a un universo chiquitito dentro del gran universo, cuando en realidad la música, como eso, la literatura es literatura, escriben hombres, mujeres, personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, y en la música es lo mismo. Como que creo que eso es lo que sigue pasando. Javier, Ainhoa, nos quedan muchos temas pendientes. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, por supuesto, de este programa eventualmente ya en el futuro. Pero quiero agradecerles por haber compartido el día de hoy en este estreno de Artes y Oficios y también por habernos entregado parte de su conocimiento y experiencia en esta primera discusión. Así que muchísimas gracias también por haberse conectado el día de hoy a Radio USACH. Gracias a ti. Gracias, Pau. Chao, Ainhoa. Chao, Javi. Bueno, y nos vamos a ir a una breve pausa musical. A propósito también de la música urbana, vamos a escuchar variaciones de esa música urbana ahora con el drum and bass. Vamos a escuchar Te quiero tanto de Francisco Victoria junto a Acrila, canción que se fue estrenada hace muy poquito, que es una mezcla como entre Jersey Club, drum and bass. Esperemos que lo pasen bien. Y a la vuelta seguimos hablando de música junto a Felipe Barra.